rápidamente, pero capítulo por capítulo vamos viendo la idea que Pablo va presentando a través de este libro, el libro donde se explaya en su totalidad y a profundidad lo que es el evangelio, las buenas nuevas de nuestra salvación, lo que implica, los beneficios que hay. Y ahora Pablo va a tocar un tema acerca del pueblo de Israel. Y primero vamos a leer estos 4 versículos para entender el contexto con el cual Pablo va a entrar a este tema. En el versículo 4, entonces estamos en Romanos capítulo 9, verso 4, y dice así, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Verso 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento, mi hermano, en esta tarde. Gloria al Señor. Ahora, es como que vamos empezando ahora una nueva miniserie. Ve, si usted va recordando, el libro de Romanos es un poco fácil de repartirlo en partes, pues en capítulos por sí solo. Del 1 al 2 nos habla del pecado de la humanidad. Del 3 al 5 nos habla de nuestra salvación, de la gracia que Cristo es nuestra propiciación, de que nuestra salvación es por medio de la fe y no por obras. Amén. Más adelante en el capítulo 6 y 7 nos habla específicamente del pecado, Pablo, y que nosotros debemos de vencer sobre ello, por lo que ahora nos habló en el capítulo 8, por el poder del Espíritu Santo. Tenemos el poder para vencer sobre el pecado, y a través de su Espíritu Santo tenemos tantos beneficios, si se acuerdan de esa porción del estudio que dimos. Y terminó el capítulo 8 con el estudio que nos dio el hermano Jaime hace 2 semanas, cuando nos dice Pablo que en Cristo somos más que vencedores. Todo eso es a través de su Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora entramos a otra miniserie que va a ser desde el capítulo 9 hasta el 11 del libro de Romanos, y se trata acerca de Israel, acerca de su pueblo escogido, y de que Dios no ha abandonado su plan para su pueblo, que Dios no ha reemplazado a su pueblo, sino que Dios tiene un plan para ellos como nación, como gente, como su pueblo. Y la llave para comprender este capítulo y algunos versículos que están complicados para entenderlo, podemos decir así, es entendiendo el contexto de lo que realmente se está hablando, mi hermano. Entonces, quiero que me ponga mucha atención en esta tarde, porque le voy a dar la llave para entender claramente estos versículos. No hay que titubear cuando los tocamos, no hay que avergonzarnos cuando llegamos a estos versículos. Simplemente hay que tener la llave para entenderla, y es comprendiendo el contexto de lo que realmente se está hablando. Pablo en este capítulo en específico no está hablando de la salvación individual. Está hablando de la elección nacional de Israel y de su soberanía. La soberanía de Dios para usar a quien Él quiere para el propósito para el cual solo Él conoce. Eso es ser soberano, que Él elige al quien Él quiere elegir. Porque hay argumentos en el mundo teológico que usan este capítulo para afirmar su postura de que Dios escoge a los que van a ser salvos y a los que van a ser condenados, que Dios de antemano escoge y elige: tú serás salvo, tú serás condenado, tú serás salvo, tú serás condenado. Y es porque no entienden o no le dan el contexto apropiado a estos versos. Y cuando uno toma un versículo aislado del contexto,
se crea una teología incorrecta y una imagen de Dios incorrecta, un carácter de Dios el cual no es correcto, no es a través o a la luz de toda la Biblia. Uno puede ver que no es correcto. Pero usan este capítulo para afirmar esa posición, para decir de que el hombre, en pocas palabras, no tiene libre albedrío de escoger, que es Dios que nos escoge y ahí acaba la cosa, porque Él es soberano, dicen, porque Él es quien escoge, Él sabe. Entonces vamos a entrar a este capítulo entendiendo esto o teniendo esto en mente y viendo qué es lo que realmente dice la Biblia, qué nos enseña la Biblia, porque una cosa que siempre decimos es de que lo que diga la Biblia es la verdad, no importa cómo me sienta yo a la luz de la verdad de la Escritura. Lo que la Biblia afirma, eso tiene que ser nuestra postura, no la postura de un hombre, no la postura de un fundador, no la postura del que hizo el gran movimiento, sino nuestra postura es la postura bíblica. Amén. Entonces entramos en este capítulo. Pablo dice: verdad digo en Cristo, no miento. O sea, lo pone por testigo. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Entonces Pablo expresa una tristeza profunda, un dolor que al ver la incredulidad que hay en su gente, dice, hasta expresa una cosa extrema. A lo mejor es simplemente un sentir que tuvo en ese momento. Dice: hasta quisiera ser anatema, yo ser maldición, por ver a mi pueblo salvo, ver a mi pueblo que adoren al verdadero Dios, que se tornen de sus pecados. Este sentir lo comparo. Yo sé que ahorita muchos de nuestros hermanos están enfermos. Hay que estar en oración, mis hermanos. En mi casa también hay enfermos ahorita, y mi niño hace 2 días cayó de una manera muy pesada. Su rostro se le miraba caído. Y ahí comprendo de cierta manera lo que Pablo está diciendo, porque ¿qué no daría por cambiar lugar con mi hijo en ese momento? Que fuera yo el tumbado, que sea yo el enfermo por verlo a él sano. Es ese profundo sentir, esa emoción, ese dolor que siente Pablo. Sabe que no es posible, nadie puede tomar el lugar de otro, pero dice: cuánto no quisiera ver a mis hermanos en la carne. También Pablo de cierta manera era patriota, le iba a su gente. Si hubiera un mundial en ese entonces, él hubiera traído Jerusalén, el número de Israel. Le iba también a su gente Pablo, eso no es malo. Pero dice: ahora, esto es una antesala, o como quien dice, para que me entiendan lo que voy a decir, lo siguiente, para que entiendan que yo no tengo nada en contra de mi propia gente, yo los amo, pero voy a decirles esta verdad, que son israelitas, o sea, sus hermanos, ¿verdad? Son israelitas. Y este versículo es la llave, mi hermano. Este versículo lo tenemos que entender. Son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Ahora, todas estas cosas le pertenecen ¿a quién? A Israel, al pueblo de Israel. De ellos es la adopción. Estas son conocidas como las 8 bendiciones de Israel y exclusivas a Israel. Habla de la adopción. Dios adoptó a un nivel nacional a Israel. Ellos son llamados el pueblo de Dios. Este término Dios no lo usó y no lo usará con otro pueblo. Londres no es el pueblo de Dios. Estados Unidos no es el pueblo de Dios, aunque en su historia se han creído el pueblo de Dios, se han creído esa ciudad en una montaña, dicen. Acabo de ver y me sorprende cómo a veces estos
americanos a veces leen Israel y lo que ven ahí es Estados Unidos, como que si ellos son los que van a llevar la gloria de Dios, pero estas bendiciones son de Israel exclusivamente. No es de otra gente, sino que esto le pertenece a Dios. Ellos son el pueblo de Dios. Dios gobernaba sobre ellos con una teocracia, aún después de adoptar a un rey, porque dijeron el pueblo, ¿verdad? Desecharon, de alguna manera despreciaron a Dios y dijeron, queremos a un rey. Pero aún con un rey establecido, de todos modos, el pueblo de Dios iba de la mano el sacerdocio y el reino. Los profetas siempre estaban ahí al lado, gobernando o de advisors con el rey, de consejeros. Llegaban ellos con la palabra del Señor y a veces era una palabra que el rey no quería escuchar, amén. Pero ahí estaba Dios gobernando a su pueblo. De ellos es la gloria. Pensamos en el tabernáculo. Nunca más va a haber un lugar de adoración a un nivel nacional como era el tabernáculo o el templo de Dios. Más después cuando Salomón construye el templo, amén. No va a haber nunca un lugar donde descienda. Nunca en la Casa Blanca va a caer la gloria de la Shekinah como lo hizo en su templo o en su tabernáculo. Esa gloria le pertenece a Israel. El pacto. Dice en Éxodo capítulo 19 verso 5, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardas mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Este es el pacto a un nivel nacional entre Dios y su pueblo Israel. No es un pacto que hizo con otro pueblo, no es un pacto que hizo con ninguna nación, ninguna Naciones Unidas, ningún otro. Este pacto glorioso le pertenece a Israel. De ellos es la ley. Nunca más va a haber un pueblo que pueda decir la ley que nosotros, por la cual nosotros somos gobernados, viene derecho de la mente de Dios. Fue escrita con el dedo de Dios. Nunca más va a haber un pueblo que pueda decir lo mismo. La ley vino a su pueblo escogido. Dice, de ellos es el culto, las ceremonias, mi hermano, los rituales, los salmos, el sacerdocio, todo eso viene de parte de Israel. Y aún de ellos son las fiestas solemnes, las fiestas judías, fiestas santas que hacían memoria de lo que Dios había hecho, y algunas también profetizan de los últimos tiempos. Esas fiestas solemnes son las fiestas de Israel. Las fiestas de la primavera era la fiesta de la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, Pentecostés. Las fiestas del otoño incluye las trompetas, la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Gloria al Señor Jesús. Ese culto tan glorioso y como establecido por Dios le pertenece a Israel. Las promesas, dice, son de mis hermanos los israelitas. Dios le prometió a Abraham una descendencia que él dijo sería como la arena del mar y como las estrellas del cielo, amén. Le prometió a David en Primera de Crónicas capítulo 17, cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino eternamente. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Y sabemos que esta es profecía del Mesías. Estas promesas le pertenecen a Israel. Dice, de los cuales son los patriarcas, verso 5. De ellos son los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, según la carne. Ellos son los patriarcas de Israel, hermano. Y ninguna otra gente puede adueñarse o llamarlos a ellos padres, según la carne. Los judíos son descendientes de Abraham, Isaac y de Jacob. No puede alguien decir, no, pero mi apellido termina en Z, así que yo también. No. Si no eres descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, no eres de ellos. Esta gente de los
israelitas hebreos que se quieren levantar a decir, no, nosotros somos los verdaderos israelitas porque ciertos versículos profetizan acerca de nosotros porque fuimos esclavos y que no sé qué. No, los patriarcas de los judíos claramente, Abraham, Isaac y Jacob. Y esa es la descendencia de la cual, gloria al Señor, este verso 5, todos nosotros debemos de tenerlo bien guardado en nuestro corazón, porque este afirma nuestra creencia en la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que dice que según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Según la carne fue judío, pero en su deidad Él es completamente Dios de los cielos y de la tierra. Él afirmó antes que Abraham fuese, yo soy. No que Él vino de los patriarcas, no que Abraham es el padre de todos los judíos y Él vino de ahí, amén, según la carne. Pero Él mismo dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y Abraham vio mi día y se alegró en él, gloria al Señor. Nosotros como creyentes en el nombre del Señor Jesucristo y como creyentes en el único y verdadero Dios, guarde mucho este versículo en su corazón. Que no haya ningún testigo de Jehová que lo pueda confundir, mi hermano. Usted tiene que entender que Cristo, según la carne, Él es Dios sobre todas las cosas. Pero según la carne, todas estas promesas le pertenecen a Israel, gloria al Señor. Como quien dice, ellos tienen de qué gloriarse. Es hermoso si ellos vieran su historia. Pueden celebrar el ser judíos, pueden celebrar su ancestría. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué pasó con Israel? Porque como nos dice en el verso 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Claramente la palabra de Dios, mi hermano, nunca falla. La palabra de Dios es poderosa para salvar, pero tomará efecto en aquellos que creen en Él. Y al creer en Él, creen en su palabra. Pero para que su palabra de salvación tome efecto en nuestra vida, tenemos que creer en Él. Es condicional, el efecto de la palabra de Dios en nuestra vida es condicional si creemos en Él. Y sabemos que nos dice la palabra de Dios que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Entonces nosotros que sí creemos en Él somos hechos hijos de Dios. Ahí el Señor nos injerta, gloria al Señor. Aunque sea de las migajas, ahí vamos a comer, decía la mujer serofenisa. Nosotros, por ser parte del pueblo gentil, entendemos acerca de la doctrina del Israel de Dios. Amén. Este Israel de Dios que Pablo menciona en Gálatas 6:16. Y nos habla de un Israel espiritual que no es solo de ser de la circuncisión, sino ser del corazón, ser por fe hijos de Abraham. Y para respaldar esta afirmación escandalosa para los judíos, porque el decir no todo Israel es verdadero israelita, se quedaría el judío pues viéndote raro. ¿Qué, Pablo? ¿Qué significa eso? ¿De qué estás hablando? Dice, continúa, para que me entiendan, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que los que son hijos según la promesa. En Isaac, dice, ni por ser, no que la palabra de Dios haya fallado, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Fíjense lo que está diciendo aquí. El judío ya aquí se le abre un poquito el entendimiento y entendería lo que Pablo ahora a lo que se está refiriendo. Abraham tuvo más que un hijo, ¿no es así? La Biblia da testimonio acerca de un primogénito. Antes de Isaac estuvo Ismael.
Y la Biblia nos da un poquito de testimonio de él y de su descendencia. Sabemos que de él descienden los árabes. Luego tuvo a Isaac. Luego hasta tuvo más hijos porque Sara muere. Él se vuelve a casar y tiene 6 hijos más, de los cuales la Biblia no nos da mucho testimonio acerca de ellos. Pero en total Abraham tuvo 6 hijos, pero no todos ellos son israelitas. No todos ellos son pueblo de Dios. Dios escogió de una promesa que Isaac sería el hijo de la promesa. Dice en el verso 9, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Esa fue la palabra de la promesa. Abraham y Sara quisieron ayudarle a Dios. Te meto a mi sierva Agar, y a lo mejor ahí quisieron ayudarle a Dios. Pero Dios dio su promesa y dijo: tú vas a tener un hijo, se va a llamar Isaac. Entonces la pregunta puede surgir ahora: ¿por qué? ¿Por qué Dios escoge o Dios promete solamente al linaje de Isaac? Abraham tuvo 8 hijos, perdón. ¿Por qué solamente a través de Isaac? A lo mejor aquí alguien pudiera interrumpirle al Pablo en su conversación y decir: pues a lo mejor es por alguna razón humana. A lo mejor Dios vio algún atributo bueno de parte de Isaac que no había en los otros hijos. A lo mejor él hizo una gran obra para ganarse ser el linaje escogido. Pero Pablo nos quiere dejar claro que no es así, que no fue porque Isaac fue mejor que sus hermanos, que no fue porque él tuvo algún atributo en su carácter que sorprendió a Dios y dijo: ok, escogí a Abraham y de su descendencia voy a escoger a Isaac porque ese hijo fue el mejor de todos. No, nos dice en el verso 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, ellos eran esposos legítimos, ¿verdad? Dice: pues no habían aún nacido. Esta es la clave, ¿no? No habían ni aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Ahora, ¿verdad? Aquí en Romanos capítulo 9, verso 10, Pablo ahora sí está aclarando completamente, les deja sin razonamiento para moverse. Dice: antes de que ellos nacieran, o sea, no pudieron haber hecho algo bueno, algo malo, no pudieron ser un gran hombre o un perverso. No, simplemente Dios, según la elección de su propósito, dice: voy a escoger al menor. El mayor, dice, va a servir al menor. Entonces vamos entendiendo que esto es conforme a la voluntad de Dios, que Dios escogió a Abraham, que Dios escogió a Isaac, y de entre su descendencia escogió a Jacob y no a Esaú. Porque el verso 13 nos aclara de quién están hablando, ¿verdad? Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Podemos ver claramente que nos enseña la palabra de Dios que Él escogió a Jacob para seguir con la promesa del linaje de Israel. En cuanto a todo lo que leímos en el verso 4, ¿se acuerda? La adopción, la ley, el culto, las promesas, todo eso, ¿quién lo iba a seguir? Dios escogió a Abraham, luego a Isaac, luego a Jacob. ¿Por qué? ¿Porque ellos eran grandes hombres? No. ¿Porque hicieron algo grande? No. ¿Porque ellos pelearon grandes batallas? No. ¿Porque venían de sangre real? No. ¿Porque tenían un gran ejército? No. Dice: Él los escogió antes de que pudieran hacer algo bueno o malo. Él los escogió. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Porque Él es soberano, porque Él sabe a quién va a usar. Él es soberano. Pero ahora les quiero aclarar: en ninguna parte de estos versículos Pablo trae a su argumento el tema de la salvación individual.
Pablo no está hablando de los que serán salvos eternamente y los que serán condenados eternamente. Estamos hablando de las bendiciones de Israel y del linaje y la elección de Israel. No está hablando de la salvación. No está hablando de la salvación o la condenación del alma. Y esto es ahí donde fallan algunos para entender estos versículos. Porque cuando tú atribuyes a estos versículos la salvación, oh, pues Dios escogió a uno y no al otro. Dios amó a uno y no al otro. Esto significa que Dios salvó a uno y no al otro. Entonces sí se vuelve la situación más complicada. Wow, entonces no hay libre albedrío. Entonces Dios simplemente escoge y... No, Dios escoge instrumentos. Dios escoge a vasos a través de los cuales Él usa su gloria. Y como veremos en el próximo estudio, para bien, tanto como para bien como para mal. Pero entonces vemos que no se trata de salvación, hermanos, se trata a través de la elección soberana de parte de Dios hacia su pueblo Israel. Ahora, el verso 13 dice que a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Tienen estas palabras el significado, el mismo significado que nosotros en nuestro idioma les atribuimos, que Dios ama, que Dios aborrece. ¿O será que tienen otro significado que cabe más en el contexto del cual estamos hablando? Y soy de la opinión que es otro significado. Y con la misma palabra de Dios lo trataremos de afirmar. Dice en el libro de Lucas capítulo 14, desde el verso 25 al 27, el Señor Jesús dice estas palabras: que grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí, ¿y qué? Y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Se lo voy a reducir un momento. Yo le puse aquí con mi highlighter: el que no aborrece a su mujer. Oye, y eso mi mente empieza a clic, 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 clic. Espérame, pero en Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres. A ver, clic, 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 regreso. Ok, Lucas dice: el que no aborrece a su mujer no es digno de mí. Efesios me dice: amad a vuestras mujeres. La Biblia se contradijo. Ya no me voy a hacer cristiano. Ya. La Biblia se contradice. Se tiene que entender el contexto. No está hablando del sentimiento de amar y de aborrecer como odiar. No nos está diciendo Cristo: si no odias a tu familia y a tu vida, no puedes seguirme. Se trata de escoger. El que no escoge, el que no me escoge por encima, el que no me toma como prioridad por encima de todas estas cosas, aún sobre su propia vida, no es digno de mí. No está hablando del sentimiento de odiar, porque al contrario, nos manda a nosotros los maridos a amar a vuestras mujeres. Algunos borraron ese versículo y se quedaron con el de Lucas: el que no aborrece a su mujer. Aleluya. No se está tratando de odiar, de menospreciar. No, es que la palabra de Dios me dice que te tengo que aborrecer. Santo, no. Es de amar a vuestras mujeres. Pero si mi mujer va en contra de lo que Dios manda, de lo que Dios dice, si mi mujer me dice: no, estamos yendo mucho a la iglesia, ok, yo escojo a mi Señor. Yo escojo, yo amo a mi Señor más que aún mi propia vida, porque a lo mejor ya es otro tema. Pero el que no aborrece, es decir, el que escoge a estas cosas, el que escoge a su padre o a su madre o a su mujer, a sus hijos, y no va en pos de mí, no es digno de mí.
Se trata de una elección. ¿A qué eliges tú? ¿A estas cosas o a Dios? Y cuando pueden ir de la mano, cuando vas como familia tras Dios, qué glorioso es. Pero si es necesario escoger uno o el otro, pues yo elijo a Cristo. Si mi hijo no quiere, pero yo elijo a Cristo. Si mi esposa no quiere a Cristo, yo elijo a Cristo. Otro verso para entender esta palabra de nuevo dice en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Nuevamente, póngase a pensar un poquito lo que aquí está diciendo. Ninguno puede servir a dos señores. Claro, eso es entendible. Pero lo siguiente no es tan claro. ¿Por qué tengo que aborrecer a uno si voy a servir al otro? No está hablando de que tú tienes que odiar a uno para poder servir al otro. Hace unos años, por decir, cuando yo estaba llenando aplicaciones de trabajos, estaba llenando y me llegó una oferta y me llegó otra. Entonces en ese momento, pues no puedo servir a dos señores, no puedo trabajar de lunes a viernes de 9 a 5 en dos trabajos separados, ¿verdad? Tengo que servir a uno y aborrecer el otro. ¿Qué estoy haciendo? Estoy escogiendo a uno. No es que estoy aborreciendo el otro. No es si el contexto aquí está hablando del dinero, no puedes servir a Dios y a las riquezas. No significa tengo que odiar las riquezas. No, pero yo elijo a Dios sobre todas las cosas, sobre las puertas que el enemigo me quiere abrir del overtime para perderme los servicios. No, yo elijo a Dios. Y si me dicen, es que tú odias el dinero. No es que odie el dinero, pero prefiero a mi Cristo. Prefiero ir al culto, prefiero ir a adorar, prefiero ir a escuchar su palabra. No que yo odie lo demás, elijo a Cristo. De la misma manera, ahora entendiendo que la Biblia misma usa estas palabras en este contexto. Cuando Dios dice, yo amé a Jacob. Él amó a Jacob y dice, y aborrecí a Esaú. No es con sentimientos de amar, de querer tiernamente y al otro lo odió. No, escogió para un propósito a Jacob y no a Esaú. Es simplemente eso lo que la palabra de Dios nos está diciendo. No que él odió a uno sobre el otro. Tenemos que poner cada versículo en su contexto a la luz de toda la escritura, mi hermano. Entonces las palabras que aquí usa la Biblia no se tratan de odiar o de querer, sino de escoger según su voluntad, según su soberanía. Él es soberano. Este término de la soberanía se usa en la esfera política cuando se habla de una nación soberana, ¿verdad? Yo creo ha escuchado ese término, una nación soberana. Por ejemplo, los Estados Unidos es una nación soberana. Rusia es una nación soberana. ¿Y qué significa? Significa que otra nación no puede venir y meterse en los negocios de aquella nación. No puede venir y meterse en las decisiones que le corresponden al territorio de aquella nación. Rusia no puede meterse en las leyes que los Estados Unidos establece sobre su gente y viceversa. Por eso están los rumores de guerra, porque de repente como que se quieren meter ahí las naciones, pero supuestamente deben de ser soberanas. De esa manera Dios es soberano sobre toda la creación. Es su creación y Él es soberano y nadie se puede meter con las decisiones que el Creador hace sobre su creación. A quien Él decide elegir, usar o no usar, Él es soberano. Él es soberano.
Por eso en el verso 14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Hermano, ponemos todos estos versos a la luz de las Escrituras. Y hay como 8 o 9 versos similar al que el hermano Miguel nos leyó hace unos minutos. En el Salmo 145, verso 8 dice, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dice en el libro de Levíticos, Moisés hablándole a Dios dice, esto es lo que tú dices de ti mismo, que tú eres misericordioso y que eres lento para la ira y grande en misericordia. Dios mismo se atribuye así este carácter. Entonces no es que Dios odia a una mitad de la humanidad y los va a mandar al infierno, y a la otra sí, Él sí tiene misericordia de ellos. Ese no es el carácter de Dios. A la luz de las Escrituras, en su ser completo, en el libro completo de la Biblia, vemos que no es así nuestro Dios. No simplemente porque es difícil para mí creerlo, sino porque es el carácter que Dios se revela a sí mismo, a ser misericordioso y clemente. Y nos dice Pablo, Él quisiera que todos fueran salvos. Ese es el deseo de Dios. Verso 15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. En otras palabras, yo voy a usar al que yo quiera. ¿Qué hizo Pablo para ganarse el favor de Dios cuando Dios dice, Dios le dijo a Ananías, este me es instrumento útil? En ese momento era inútil. Estaba persiguiendo a los cristianos, los estaba metiendo a la cárcel. ¿Cómo que es instrumento útil? Pero yo lo voy a hacer instrumento útil. ¿Por qué? Porque yo lo escogí. Yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Pero hay gente, hay cristianos, nuestros hermanos reformados, calvinistas, como se quieran llamar, que leen este versículo y yo no entiendo la imagen torcida que ponen a Dios. Y ya ve, ahí dice Dios que tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Él es soberano y Él escoge, y la rabia hasta se les... Y ese no es Dios. Dice Dios, yo soy lento para la ira, soy pronto a misericordia. Yo quiero que todos lleguen al arrepentimiento. Y no es que la palabra de Dios falle. La palabra de Dios no falla, pero es al que cree. Cuando Abraham creyó, se le fue atribuido como justicia. No cuando él hizo la gran obra de sacrificar a Isaac, es cuando le creyó a Dios. Simplemente por creerle a Dios, le fue atribuido a justicia. Y eso es lo que hemos estado aprendiendo en todo el libro de Romanos. Entonces, cuando nosotros llegamos al verso 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esas buenas noticias para nosotros. Eso es glorioso porque no depende de mi apellido, no depende de mi sangre real, no depende de mis fuerzas, no depende de lo que yo haga o lo que haya hecho o no haya hecho. No depende de quién es mi padre, si él fue un gran evangelista o no. No importa si tu padre fue drogadicto o vienes nacido de la prostitución. Si Dios te escoge a ti, si Él te llama, vas a ser instrumento en sus manos. No depende del que quiere ni del que corre. Cada vez, si ustedes ponen atención, ¿verdad? Dios puso en el corazón de mi hermana Angélica, siempre que va a pasar la palabra, casi siempre que predica el pastor dice, y a continuación, algo así similar, estoy parafraseando, pero dice, a continuación, ¿verdad? Vendrá la palabra por el siervo que Dios ha puesto en este lugar. Y eso no es para halagar al hombre, porque el hombre no hizo nada para ganarse ese puesto. Simplemente es un reconocimiento de que Dios es soberano y que Él pone al que quiere, Él quita al que quiere.
que Él tiene preparado a un vaso. Si ese falla, Dios tiene un David en su lugar. No te preocupes, iglesia. Gloria al Señor. Esto no es del que corre ni del que quiere, es de quien tiene Él misericordia. Así que si Dios te ha llamado para un ministerio, es porque Él te escogió. Si eres un adorador con un talento, joven, es porque Dios te escogió. Si tú le has hablado a un alma y es conmovida por tus palabras, es porque Dios te escogió y te puso en ese lugar, en ese momento. Gloria al Señor. Si tú estás aquí en este momento, es porque Dios te escogió y te llama por nombre. Aleluya. Esto es para humillarnos y para postrarnos delante de los pies del Señor, porque Él nos ha llamado. Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo y Él nos ama. Así que ponte de pie, iglesia. Dios no ha terminado con su pueblo y tampoco ha terminado contigo. Gloria al Señor. Tú no eres una coincidencia, un accidente. Tú estabas desde el principio ahí escrito en los planes del Todopoderoso. Padre Santo, ayúdanos en esta noche. Primeramente, gracias. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, y lo glorioso que es, a saborearla, Padre Santo. Ayúdanos a saborear la dulzura de tu palabra, Señor. No para menospreciar, Padre Santo, sino para ser humillados ante el glorioso amor que tú tienes para con nosotros, Señor. Que tú nos has escogido como instrumentos útiles, Padre Santo, en cualquier capacidad. Algunos maestros, algunos apóstoles, algunos profetas, algunos para pastoreados, Señor. Pero tú has derramado dones sobre tus hijos, Señor. A cada uno de nosotros nos has llamado no para calentar bancas, Señor. Así que te pido por unción en este momento, Padre Santo.